Bueno, continuando con el programa del segundo Congreso Internacional Retina Murcia, vamos a comenzar la última mesa del Congreso, que son abordajes terapéuticos para las distrofias hereditarias de la retina. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a los organizadores de este Congreso, a Retina Murcia, especialmente pues, a David, a Carmen, Elena, Macarena, etcétera, y al resto de personas que han ayudado y han facilitado que se organice este congreso un año más. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por haber aceptado la invitación para mostrar los últimos avances en distintos tipos de terapias para este tipo de enfermedades. Y, por supuesto, muchas gracias a la audiencia que está aquí y a las personas que están viéndonos desde sus casas. Vamos a empezar con el primer ponente, que es el doctor José María Millán, que habrán oído hablar de él a lo largo de este congreso. Él trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, es doctor en biología y es el investigador principal del Grupo de Biomedicina Molecular, Celular y Genómica de ese instituto. Además, es IP de una unidad del CIBER de enfermedades raras y lleva más de 30 años trabajando en la genética de las distrofias hereditarias de la retina. Y nos va a dar una charla sobre distrofias hereditarias de la retina, del electroretinógrafo a la terapia génica. ¿Se me oye? No. ¿Sí? Vale. Bueno, perdón. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Regina, por la presentación. Ya lo dije ayer, pero reitero las gracias, las felicitaciones y la enhorabuena a David, a todos los organizadores por organizar un año más este congreso, en este caso ya el segundo internacional, que, pues, insisto, tiene mucho mérito. Y gracias también a la audiencia por venir un sábado por la mañana aquí a escucharnos, ¿no? Bueno, a ver, yo vengo de la asistencia, del diagnóstico, aunque en los últimos 5 o 6 años, pues, digamos que he establecido una nueva línea de investigación un poquito más basada en las terapias y pues voy a contaros un poquito cuál es la situación actual, aunque mis compañeras ponentes, cada una de ellas es especialista en una cosa, y yo me voy a centrar en la terapia génica. Vale, se comentó ya ayer, el ojo es un órgano privilegiado para este tipo de terapias, para terapias en general. Primero porque es doble, segundo porque es inmunoprivilegiado, es muy accesible, es fácil de seguir qué es lo que pasa cuando tú le metes algo al ojo y, bueno, todos sabemos que la mayoría de las terapias hereditarias de la retina son progresivas. Por lo tanto, el tipo de terapia que se puede aplicar depende un poco de cuál es la progresión o cuál es el estado actual de la retina cuando esa terapia se aplica. Al principio, cuando la enfermedad está empezando, pues bueno, es interesante y es muy útil pues todos los factores de neuroprotección, todos estos moléculas que protegen del estrés oxidativo, de los procesos inflamatorios que se van produciendo en la retina, independientemente de cuál es el gen. Una vez en la siguiente fase, cuando todavía hay fotorreceptores o epitelio pigmentario de la retina, sería útil la terapia génica, que es la que voy a hablar, que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero cuando la enfermedad progresa todavía más y ya no quedan fotorreceptores, no quedan células diana, entonces ya no tiene sentido meterle el gen, porque no tiene la célula donde se tiene que expresar. Y por lo tanto, sería interesante pues, la terapia celular, es decir, reemplazar de alguna manera esas células que ya se han muerto por otras, las mismas células generadas a partir de otro tejido. Y ya cuando ya prácticamente no queda resto de visión, pues bueno, una posibilidad es la optogenética. De todo esto van a hablar mis compañeras más adelante, así que voy a continuar. Sí. ¿Sí sé? Ah, vale. Vale. Bien, como he dicho, voy a hablar de la terapia génica. ¿Y cuál es el principal problema de la terapia génica? Pues que para aplicarla
necesita saber cuál es el gen que está defectuoso. Y esto, en el caso de las distrofias hereditarias de la retina, es un problema, porque en estos momentos conocemos 281 genes distintos que pueden dar lugar a distrofias hereditarias de la retina. Algunos de estos genes son capaces de producir, según la mutación, distintos tipos de distrofias hereditarias de la retina, con lo cual el diagnóstico clínico es difícil y el diagnóstico genético también. A esto se añade que, aun estudiando todos los genes conocidos, estos 282, incluso estudiando el exoma completo, que se ha comentado aquí, es la parte de nuestro genoma que da lugar a proteína, que codifica para proteína, que es un 1,5%, pero que explica el 80%, 85% de las enfermedades humanas, hay un 30-40% de los pacientes que todavía no encontramos la causa. ¿Vale? Por lo tanto, en estos momentos, entre el 30-40% de los pacientes, aunque existiese terapia génica para todos los genes, no se podrían beneficiar. Bien, también se comentó ayer, la terapia génica, la inmensa mayoría de ensayos clínicos que se están haciendo, el Luxturna, conocido, el primero y único de momento que está comercializado para el gen RP65, lo que consisten es en meter dentro de la célula un gen para expresar una proteína que no se expresa. Vamos a ver, hay distintos tipos de patrones de herencia. El 70% de las distrofias de la retina tienen un patrón de herencia autosómico recesivo. Esto quiere decir que de las dos copias que tenemos de cada gen, una del padre y otra de la madre, ninguna de las dos funciona. Por lo tanto, no hay proteína y, por lo tanto, meter el gen que produzca la proteína puede solucionar el problema. Y esto es lo que ha pasado con RP65. Y es lo que pasa con RPGR y todos estos genes en los que se está, de alguna manera, investigando la terapia génica. Pero hay un 20% de distrofias hereditarias de la retina que no tienen herencia autosómica recesiva, y entonces las estrategias tienen que ser distintas. ¿Qué ha pasado con el Luxturna? Pues, bueno, ha tenido dos ventajas esta terapia. Primera, que el gen es pequeñito, ¿vale? En la terapia génica, el gen lo tienes que meter se llama un vector, un vehículo, que normalmente es un virus adenoasociado, que lo lleva al fotorreceptor o al epitelio pigmentario de la retina, en este caso del RP65. Pero este virus adenoasociado es un vehículo que es muy pequeñito y la capacidad de almacenamiento también es muy pequeña, con lo cual, si un gen es pequeño, vale, pero si un gen es muy grande, en un virus adenoasociado no cabe. Y en segundo lugar, lo que he dicho, RP65 se expresa en epitelio pigmentario, que es mucho más fácil de transfectar, de infectar con el virus, con la proteína, con el gen, que un fotorreceptor, que al fin y al cabo es una neurona modificada. Y le pido a la moderadora que me corte, ¿vale? Porque me enrollo mucho. Vale. Entonces, ¿qué pasa cuando hay genes muy grandes? Pues, por ejemplo, miosina 7A o US2A. Hay muchos genes que producen distrofias de la retina que son muy grandes y no caben en un virus adenoasociado. Entonces, ¿no se puede hacer nada? Pues sí, sí se puede. Hay lo que se llama terapia génica dual, que consiste básicamente, no me voy a meter en términos técnicos, en dividir el gen en dos, transfectar la célula, o sea, meterlo cada uno en un virus adenoasociado, meter los dos en la célula y luego, mediante un mecanismo de ingeniería genética, se pueden juntar las dos mitades y al final se obtiene el gen completo y expresa la proteína. Y esto se puede hacer incluso no solamente dividirlo en dos, sino en tres, terapia génica triple. Y funciona relativamente bien, al menos en estudios preclínicos. Vale. Otra es los oligonucleótidos antisentido. Y de hecho, hasta el verano pasado había dos terapias basadas en estos oligonucleótidos antisentido muy prometedoras. Una era para el gen CEP290, que produce amaurosis congénita de Leber, y otra para
mutaciones en el exón 13 del gen US2A, que es el que produce, o sea, el que con mayor frecuencia produce retinosis pigmentaria autosómica recesiva o síndrome de Usher tipo 2. Esto, de hecho, es un caso nuestro, ¿vale? Lo que hicimos fue mirar en determinados genes del Usher, no solamente los exones, esta parte codificante, sino la parte no codificante, la parte que en principio se elimina. Pero resulta que hay mutaciones en esta parte que teóricamente se elimina que generan un trozo de proteína que no debería estar ahí y que al final la hace no funcional, ¿vale? Y de hecho, pues nosotros encontramos en un paciente de este 30-40% que no conseguíamos resolver, que se resolvía con una de estas mutaciones ocultas, intrónicas profundas que llamamos. Estos oligonucleótidos antisentido lo que hacen es, bueno, es una estructura, una ARN con una estructura que hace que el procesamiento de estas mutaciones que producen una proteína en los sitios en los que este trozo de ADN que no codifica se tiene que eliminar, hacen que eso no funcione y por lo tanto se produzca la proteína normal, básicamente. ¿Vale? Y este es un ejemplo, se ve aquí, de la mutación que encontramos nosotros. Aplicamos oligonucleótidos antisentido, se ve bueno, la proteína mutante, no sé si los que lo podáis ver, hay una banda un poquito más alta que la otra, que es la normal. Aplicando oligonucleótidos antisentido somos capaces de revertir esa banda mutante y convertirla otra vez en proteína normal. Y esta es la técnica que se aplicaba en estas dos terapias génicas que os he comentado. Una no funcionó, la de CEP290, y arrastró a la del síndrome de Usher porque era la misma tecnología. Fue un poco decepcionante el verano pasado, pero he comentado con alguno de vosotros, y lo digo, que esta compañía que tenía estas terapias génicas ha vendido la patente a otra compañía que va a reiniciar los ensayos, con lo cual es bastante esperanzador. Bien, CRISPR, rápidamente. A ver, si os tocase la lotería muchos millones y os dijesen, no, tienes que invertirlo en investigación, o bien en la lucha contra el cáncer, o bien en cómo se defienden las bacterias de los virus, ¿qué elegiríais? ¿Quién elegiría lucha contra el cáncer? ¿Manos? Uy. ¿Quién elegiría ver cómo se defienden las bacterias frente a los virus? Uno por aquí, dos por allí, tres. Vale. Bien, en 3 minutos os quiero explicar por qué es importante la investigación, aunque parezca que no tiene nada que ver. CRISPR es un sistema de inmunidad adquirida mediante la cual las bacterias se defienden de los virus. Cuando entra un virus, la bacteria genera un trocito de ADN que es capaz de romper ese virus mediante una enzima que se llama una endonucleasa, Cas9, que ese trozo de ARN la lleva al sitio donde lo tiene que romper y la proteína lo rompe y el virus se desactiva. Bueno, pues hay maneras de utilizar esta metodología para, tampoco me voy a meter porque además es tarde, para corregir mutaciones. Y esta es una tecnología muy prometedora, tiene distintos inconvenientes todavía. De hecho, nosotros lo intentamos con un gen de síndrome de Usher y tuvimos de momento un éxito de células editadas, corregidas mutación, no llegaba al 2%. Bueno, hay que hacer muchos avances. Posiblemente esta tecnología CRISPR clásica no valga, pero ya están apareciendo editores de bases, edición, corregir ADN, corregir ARN. Nos acaban de conceder un proyecto para corregir el ARN para enfermedad de Stargardt y otros genes. Y esto es creo que es un futuro.
Y luego os quería comentar también, ya lo último, estos casos en los que la enfermedad es autosómica dominante, que no es que la proteína falte, es que hay una parte de la proteína, un 50%, que es tóxica. Ahí no tienes que meter el gen, ahí lo que tienes que hacer es sacar la proteína tóxica. Y en ese sentido, pues tenemos un proyecto, además financiado por Fundaluce, basado en anticuerpos de camélidos, ¿vale? Y cuando salió la noticia, al poco tiempo, recibí una llamada y era la secretaria de la gerente del hospital. Dice, Chema, que la gerente quiere quiere hablar contigo, ¿vale? ¿Cuándo? Ya. Y lo primero que me dijo, no se te ocurrirá meter camellos en el animalario, que te conozco. No, ¿vale? Los anticuerpos nos los fabrican en Francia, en París. Y consiste en, básicamente, un anticuerpo que reconozca esa proteína tóxica, que no toque la normal y que de alguna manera le añadamos unas señales que el proteasoma, que es un orgánulo de la célula, reconoce como algo que hay que eliminar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. De momento nos han dado, bueno, esta es la construcción, nos han dado 2 anticuerpos, que es los que estamos probando. Los marcamos, los anticuerpos, en rojo y la proteína, digamos, que hay que eliminar en verde. Y, bueno, veis aquí la proteína, estos son 24 horas. Conforme se va expresando el anticuerpo de camello, de llama en este caso, va desapareciendo la proteína verde. Con lo cual, estamos bastante esperanzados de que esto pudiera servir pues, para este 25% de pacientes que tienen proteína tóxica, que no es que le falte la proteína. Y, bueno, y si esto nos falla, tenemos los aptámeros que funcionan de una manera muy similar. Y así ya, la terapia génica es la primera que ha llegado, pero, como insisto, hay momentos en la retina en los que ya no va a servir. Para eso está la terapia celular o la optogenética, que mis compañeras van a hablar. Y simplemente como rayo de esperanza, en estos momentos, en enero de 2022, había 42 ensayos basados en terapia génica en el clinicaltrials.gov. Seguramente hay más, y además hay más basados en otras tecnologías. Y creo que nada más. Este es mi grupo de investigación el Día de las Enfermedades Raras del 28 de febrero de este año, al que hay que añadir pues el grupo de Regina Rodrigo, con el que tenemos una unidad mixta. Y bueno, pues yo vengo aquí a hablar. Nada de lo que he contado aquí, absolutamente nada, hubiera sido posible sin ellos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Chema, y muy bien, te has ajustado al tiempo, un minutito, pero muy bien. Las preguntas las haremos al final cuando hablen todos los ponentes. Ahora va a hablar la doctora Berta de la Cerda, que viene de Cabimer, Fundación Pública Andaluza de Progresión y Salud en Sevilla. Ella es doctora en biología, está especializada en bioquímica y biología molecular, es investigadora del Departamento de Fisiopatología Integrada y Terapia, y allí se dedica al estudio de enfermedades que causan pérdida de la visión, tratando de entender cuáles son las causas y desarrollando nuevas terapias. En especial utilizan modelos celulares de pacientes, hacen terapia génica en retinosis pigmentaria y terapia celular en DMAE. Y el título de su charla es Terapia celular para las enfermedades degenerativas de la retina. Gracias. Bueno, pues mientras se muestra la portada de la presentación, no, esa no es. Esa no es. A ver. Pues agradezco, mientras tanto, pues la invitación de la organización y de Regina en particular a participar en esta mesa, por darme la oportunidad de presentaros un poco un resumen de cómo van a día de hoy las terapias celulares y un poquito de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Sí. De acuerdo, bueno, pues aquí simplemente pues comentaros eso. Mi nombre es Berta de la Cerda, trabajo en el grupo de generación de la retina del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa en Cabimer, que está en Sevilla. Bueno,
A día de hoy, las terapias celulares de reemplazo, normalmente, enlazando un poco con lo que acaba de decir mi compañero, pues están fundamentalmente dedicadas a cuando hay una degeneración del epitelio pigmentario de la retina o bien de los fotorreceptores. Para fabricar, digamos, en el laboratorio las células que van a ser necesarias para llevar a cabo esta terapia celular, podemos partir de células pluripotentes o bien de células multipotentes, pero esto da lugar a dos tipos de terapia. En el caso de las células multipotentes, que pueden ser derivadas, por ejemplo, de médula ósea o de cordón umbilical, o bien progenitores neurales, fetales, lo que se obtienen son células que no van a sustituir a aquellas que están dañadas, sino que lo que van a hacer es proveer algunos factores de protección, ¿no?, que nosotros denominamos factores neurotróficos. En el caso, esto sería una terapia celular de restauración, o bueno, que serviría para mantener la retina en un mejor estado, pero que en ningún caso serviría como una terapia completa de la enfermedad. Lo que normalmente entendemos como terapia celular son las terapias de reemplazo, en los que hay una célula pluripotente, quiere decir que tiene capacidad de generar muchos tipos celulares, en principio todos los que componen el cuerpo humano, y por tanto también los tipos celulares de la retina. El origen de esta célula pluripotente puede ser un origen embrionario o bien producida en el laboratorio, desconfigurando, digamos, a unas células adultas que ya fueran células de la sangre o de la piel o de otros orígenes, y estas se denominan células inducidas pluripotentes o IPS. Estos dos tipos celulares son muy similares en cuanto a sus capacidades, tienen diferentes características, pero digamos que para lo que nos interesan, pues sirven para lo mismo. Podemos reproducirlas en el laboratorio prácticamente de manera indefinida y podemos generar a partir de ellas pues muchos tipos celulares distintos. Bueno, me lo he saltado. Aquí, pues también enlazando con lo que ha dicho mi compañero, se ve el crecimiento que están experimentando pues, los ensayos clínicos. Esto también es una figura del año 2022 y se ve que hay un crecimiento tanto de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con células de tipo pluripotentes inducidas o bien de tipo embrionario como origen de esas terapias, y que el campo, digamos, o el órgano al que van dirigidas la mayor parte de las terapias, o muchas de ellas, es el ojo, porque es donde han empezado a aplicarse las terapias y donde ha habido muchos casos a nivel preclínico y ya algunos casos a nivel clínico de éxito, y por tanto pues es donde tiene un mayor impulso la terapia celular. Bueno, otra vez. En el caso de un trasplante es interesante fijarse en el tipo de respuesta inmunitaria que va a encontrarse el tejido o las células que se introducen en el organismo. Y eso pues, va a depender en gran parte del origen de las células de las que partimos para producir esas células diferenciadas que son las que se utilizan para el trasplante. Si las células son embrionarias, pues forzosamente van a ser diferentes. El cuerpo del receptor, el producto de esa diferenciación lo va a reconocer como diferente y entonces será necesaria una inmunosupresión para mantener ese implante, ¿no? En el caso de que las células vengan de unas células adultas, de unas IPS, pues si el receptor ha sido a su vez el donante, estamos hablando de un trasplante autólogo, ahí no hay problema inmunitario, pero también hay una estrategia que es un poquito más razonable desde el punto de vista social y de costes de estas terapias, que es establecer unos bancos de IPS que tengan un perfil de compatibilidad, se llama HLA, que haga que a partir de distintos tipos de esas células se pueda beneficiar un grupo de la población. Es decir, que haya una serie de posibles receptores, no únicos, sino un grupo de la población que serán susceptibles de beneficiarse de las células que se produzcan a partir de ese perfil HLA.
En general, la terapia celular que va más avanzada y de la que se han hecho más ensayos preclínicos y clínicos es el trasplante de epitelio pigmentario, porque evidentemente se ha empezado por lo más sencillo. El epitelio pigmentario, como su nombre indica, al ser una célula de tipo epitelial, es más sencilla de producir en el laboratorio, de manejar, de trasplantar, que las neuronas. Los fotorreceptores son neuronas y todas las capas de la retina que vienen detrás de los fotorreceptores son neuronas, y eso que es mucho más complicado. Se está empezando, pero eso digamos que está en pañales en comparación con la cantidad de ensayos que se han realizado ya de trasplante de epitelio pigmentario. Se han realizado de todo tipo, hay una gran variabilidad, quizá eso dificulta un poco sacar conclusiones porque se han utilizado células derivadas de embrionarias, células derivadas de IPS, distintas dosis celulares, se han implantado células en forma de suspensión celular, en forma de una monocapa de células, que es como realmente ese tejido se encuentra en la retina normal. Se han implantado también parches en los cuales el epitelio pigmentario va soportado sobre una base, una matriz o bien un plástico. También hay una gran variabilidad en los materiales que se han empleado como soporte de este epitelio antes del trasplante. Y bueno, la verdad es que los resultados son muy variados, pero lo importante de todo esto es decir que siempre se ha mostrado seguridad. Hasta ahora todos los estudios de trasplante de RP, que están bien hechos y que se han hecho en condiciones controladas y adecuadas, han mostrado que es un tipo celular que es seguro para ser trasplantado en el espacio subretiniano del ojo, tanto en los animales como en los casos en los que se han hecho ensayos clínicos en personas. La eficacia es más variable, en algunos ensayos se ha demostrado algo de eficacia, en otros se ha mostrado que se detiene la progresión de la enfermedad. Y bueno, en un ensayo relativamente reciente que se hizo en monos, se ha visto que también es bastante importante tener en cuenta el perfil de histocompatibilidad para evitar el rechazo inmunológico. Quedan aún muchas cuestiones abiertas en cuanto al trasplante de epitelio pigmentario, como son, por ejemplo, la supervivencia a largo plazo de estas células, evitar la desdiferenciación, que es una cosa que ocurre incluso dentro de la retina en algunos pacientes que sufren enfermedad, que lo que ocurre es que el epitelio pigmentario se desdiferencia y es un peligro también que puede ocurrir del RPE que tú metes como una terapia en ese paciente. Y luego cuando se utiliza un sustrato, bien sea biocompatible o bien sea una lámina plástica, o pueden ser de muchos tipos, pero hay que pensar a largo plazo cómo va a ser la interacción del organismo con ese sustrato, qué va a pasar cuando empiece a degradarse, si va a dar lugar a algún tipo de elemento tóxico o no. En fin, quedan muchísimas cuestiones por resolver todavía y, de hecho, este tipo de ensayos que ahora mismo hay en marcha y ya algunos han tenido buenos resultados, todavía no han dado lugar a una terapia que esté a la mano de los clínicos y que se use de manera rutinaria en los hospitales para aquellos pacientes que lo necesiten. Entonces, dentro de nuestro grupo de investigación, llevamos varios años también intentando poner nuestro granito de arena en este tema de la terapia celular, y aquí os presento pues un resumen de un proyecto que ya está concluido, en el que a partir de células de donantes sanos se obtuvo IPS, de las IPS-RPE. Este epitelio pigmentario se caracterizó bastante concienzudamente y utilizamos una matriz de fibrina garosa, que es un material que ya se había utilizado con anterioridad con éxito en trasplante de piel y trasplante de córnea, para intentar probar si este tipo de parche formado por el epitelio cultivado sobre la matriz de fibrina garosa era adecuado para servir en la terapia celular de la degeneración macular asociada a la edad. Hicimos una serie de pruebas en modelos animales, empezando por supuesto en ratón, y luego ya fuimos a hacer un ensayo de la cirugía con ayuda de los especialistas clínicos del Hospital Universitario Virgen Macarena. Contamos para todo este proyecto con el apoyo de la Asociación Macular Retina y de la Red Andaluza de Traslación y Terapias Avanzadas. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues obtuvimos unos resultados parecidos a los que ya conocemos en cuanto a seguridad.
El epitelio pigmentario es seguro, el ojo, una vez que lo recibe, no sufre ningún efecto adverso, sigue funcionando. Aquí veis, por ejemplo, un electroretinograma de los ratones trasplantados y se ve que no hay diferencia entre ojo trasplantado y ojo no trasplantado, pero sí es verdad que la parte técnica quirúrgica es bastante compleja. Entonces, aquí, por ejemplo, se muestra las dos imágenes de más abajo. Hay una en la que se ve una línea de células fluorescentes muy bien alineada. Ese implante quedó muy bien en el ojito del cerdo, pero la que está a la izquierda pues se ve como un gurruño. Pues que ese implante, y lo pusieron especialistas de retina vítreo, pues es difícil. Ese quedó arrugado, quedó mal, y si hubiera habido que medir, que no fue el caso porque era un ensayo de seguridad, pero si hubiéramos querido medir efecto terapéutico, muy probablemente en ese caso no hubiéramos obtenido efectos terapéuticos. Entonces, con toda la información que obtuvimos de este primer trabajo, pues quisimos seguir avanzando y entonces hemos obtenido financiación del Instituto de Salud Carlos III para hacer un proyecto un poquito más sofisticado. Y todas las dudas que nos han surgido de este primer ensayo, pues las hemos trasladado a este proyecto y hemos partido de estos superdonadores o superdonantes que tienen ese perfil HLA homocigoto que va a permitir que el resultado de esas células luego pueda ser útil para un mayor grupo de personas. Se han hecho unos controles exhaustivos con idea de después poder hacer una consulta a la Agencia Española del Medicamento. Se ha cambiado la forma de producir el implante para que sea mucho menos grueso y más flexible. Y ahora mismo estamos tratando de hacer un modelo de daño con láser en el ojo del cerdo para poder, cuando se hagan los trasplantes, evaluar si verdaderamente están teniendo o no un efecto terapéutico. También con ayuda de una empresa alemana que estamos desarrollando la base necesaria para obtener este implante más finito y más flexible, ellos también estamos trabajando en un prototipo de herramienta quirúrgica que facilite la colocación del implante para que no sea un cuello de botella a la hora de que esto se convierta en una terapia accesible. Y bueno, pues a ver, aquí os muestro simplemente la colaboración con la empresa. Ellos nos proveen de unas placas con un material específico del cual después podemos separar las células y utilizarlas para el implante. Aquí los controles de calidad de las células que estamos produciendo ahora sobre este material y un prototipo de la herramienta que serviría para colocar el implante. Y ya como última, una pincelada de por dónde se mueven las cosas hoy día, que esto me parece un poco ciencia ficción, pero bueno, hay que meterse siempre en cosas nuevas, aunque sean difíciles. Somos conscientes de que evidentemente solamente la reparación, la sustitución del epitelio pigmentario de la retina, en muchísimos casos no dará una recuperación de la vista a los pacientes, porque cuando tienes dañado el epitelio y tienes dañado los fotorreceptores hace falta algo más. Entonces tenemos un proyecto que también ha recibido financiación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y también de un contrato postdoctoral Marie Curie, en el que vamos a intentar preparar, aunque sea de manera rudimentaria, una retina artificial a partir de células de la retina que obtendremos de organoides. Esas células después se pueden disgregar y con ayuda de una vía impresora colocar en las capas. Es muy importante que la retina mantenga su estructura en capas. Entonces, esto evidentemente es un proyecto muy complicado que ya de partida tenemos que utilizar la tecnología que ha comentado anteriormente mi compañero de edición CRISPR para modificar las células y luego poderlas seleccionar. Ahora mismo andamos por ahí. Pero ya tenemos algunos pasos avanzados en el proyecto, como la tecnología de producción de organoides, que a mí me parecen muy bonitos, y algunos ensayos previos de bioimpresión con células. No son estas todavía las células que serán las del final del proyecto, pero bueno, hemos por lo menos probado la tecnología y vemos que somos capaces de hacer uso de la bioimpresión en al menos 2 capas.
Y ya simplemente como un punto de esperanza, este proyecto tiene muchas dificultades, pero hace relativamente poco ahí salió un artículo del laboratorio de Big Gum en el que han demostrado que pueden disgregar las neuronas del organoide, hacer que las células queden sueltas y luego las ponen a cultivar en 2 dimensiones, en una placa de cultivo normal. Y pueden ver que esas neuronas reconectan entre sí y tienen unas conexiones funcionales. Y entonces esto a mí me da mucha esperanza de que, bueno, no estamos diciendo locura, sino que es algo que, aunque al principio sea muy rudimentario, en principio parece factible. Y bueno, pues estos son los integrantes del equipo de investigación y las agencias financiadoras y las entidades que nos han dado los fondos para poder hacer el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Muy interesante. Luego, al final, cuando acaben todos los ponentes, vendrán las preguntas, que seguro que hay bastantes de los 2 ponentes anteriores. Ahora vamos a conectar con la tercera ponente que estaría encantada de estar aquí, pero finalmente no ha podido asistir, que es la doctora María Miranda, que viene de Valencia, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ella es licenciada en farmacia, en óptica y en ciencia y tecnología de los alimentos, es doctora y es docente en el área de fisiología de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Además, compagina esto con su actividad investigadora, lleva muchos años trabajando en distrofias hereditarias de la retina, en aproximaciones farmacológicas, y hoy nos va a hablar precisamente de unos estudios que están realizando con hormonas. El título de su charla es Papel neuroprotector de las hormonas gonadales en las degeneraciones retinianas, y nada, esperemos que esté conectada y para poder escucharla. Buenos días, Regina. ¿Me oyes? Sí. ¿Me oís? Vale. Sí. Voy a compartir la pantalla. Lo primero, a ver si la veis. ¿Ya? Sí, la vemos. Vale, María. Vale, pues empiezo con mi charla. Lo primero, agradecer la invitación, y es una pena no poder estar ahí por motivos familiares, me hubiera encantado, pero bueno, la tecnología nos permite compartir estos ratos y haber escuchado las charlas anteriores, que han sido muy interesantes. Y yo quería hablar del papel de las hormonas gonadales como posible terapia neuroprotectora en las degeneraciones de la retina, y me ha encantado la primera diapositiva del doctor Millán cuando hacía referencia a las distintas posibles terapias y a cómo cada una era más indicada en una etapa de la enfermedad y en otra. Y si nos fijábamos en esa diapositiva, la neuroprotección ocupaba casi todo el espacio de tiempo, porque yo creo que aunque vayamos a tener terapia génica, terapia celular o optogenética, todas las grandes cosas que nos han contado, siempre van a necesitar de ir acompañadas de terapias neuroprotectoras para que sean más efectivos, que sería también un paso nuevo, probar todos los tipos o los tipos de terapia combinados, ¿vale? Pero bueno, yo hoy me quiero centrar en las hormonas gonadales, y para explicar un poquito a los que no son fisiólogos, pues que las hormonas gonadales son las hormonas que determinan los caracteres sexuales secundarios y que diferencian al hombre de la mujer. Son producidas por ambos sexos, aunque difieren en la cantidad según el sexo y la edad. Algunas de las más conocidas y de las que todos hemos oído hablar son la testosterona, el estradiol y la progesterona, pero no me quiero centrar mucho en hablar de las hormonas en sí, sino en dónde se sintetizan, porque yo cuando estudiaba la carrera ya hace muchos años me explicaban que estas hormonas se sintetizaban sobre todo en las gónadas, en los ovarios y en los testículos, y en menor cantidad era muy conocido que se producían también en las glándulas suprarrenales. Poco tiempo después hemos conocido que estas hormonas son muy importantes para el funcionamiento de algunos de nuestros sistemas, como el sistema
osteoarticular, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central. Pero es que hoy en día ya no solo sabemos que son importantes para el funcionamiento del sistema nervioso central, sino sabemos que estas hormonas son producidas también en estos tejidos, particularmente en el sistema nervioso central, y de tal manera que ahora mismo hablamos no de hormonas gonadales en el cerebro o en la retina, como veremos, sino de neuroesteroides, que serían aquellas hormonas que son sintetizadas en el sistema nervioso central, pero es que además afectan a la neurotransmisión y pueden tener un papel importante en estos sistemas. En el caso particular de la retina, que como todos sabemos es una parte del sistema nervioso central, siempre hemos creído que el ojo era una estructura sexualmente neutra y que no había ni diferencias ni en la fisiología ni en la patología entre los hombres y las mujeres. Hoy sabemos que esto no es así, que hay una diferente distribución de hormonas esteroideas en el ojo según el sexo y según la edad, y es más, hoy sabemos que la retina es un tejido esteroidogénico, es decir, que en la retina también somos capaces de sintetizar estas hormonas. Y como yo como fisióloga, la verdad es que siempre pienso que el cuerpo hace las cosas por algo y si somos capaces de sintetizar hormonas gonadales o sexuales en la retina, será porque tienen alguna función, no lo hacemos de manera casual. ¿Vale? Hay pistas que estamos teniendo de que nos confirman esto, que la retina puede sintetizar hormonas esteroideas. En la parte de la izquierda se ve toda la ruta de reacciones químicas que lleva a la síntesis de estas hormonas, pues ya sea en el ovario, en el sistema nervioso central o en la retina. Yo esta diapositiva la enseño mucho a mis alumnos, les digo que no se fijen mucho porque no tienen que saber todos los pasos de la síntesis y tampoco me importa que se vea mucho, pero sí que me gusta ver y señalar que toda la ruta de síntesis de estas enzimas empieza con el colesterol y que nosotros sabemos que la retina recibe colesterol de la circulación general, pero que la retina también es capaz de sintetizar colesterol. También tenemos noticias y sabemos que la primera reacción de esta síntesis, que es el paso de colesterol en pregnenolona, ocurre en la retina y en concreto en las células amacrinas y ganglionares. Y luego hemos identificado muchas de las enzimas responsables de todas estas reacciones en la retina. Hemos identificado que están en mucha menor concentración, por supuesto, que en los ovarios y los testículos, pero en concentraciones similares al de otras estructuras del sistema nervioso central. ¿Vale? Hemos identificado, por ejemplo, la enzima que lleva a cabo la segunda reacción, que es la transformación de pregnenolona en progesterona, y por la importancia de lo que estamos haciendo en nuestro grupo, solo señalar que se han identificado también en la retina la 5-alfa reductasa, de la que hablaremos después. Bueno, es una pena porque con toda la importancia que le damos a la patología, los investigadores hemos olvidado un poco estudiar el papel de las hormonas en un ojo sano y nos hemos centrado en estudiar cómo podríamos utilizar estas hormonas para el tratamiento de muchas enfermedades relacionadas con la retina. A veces igual empezamos la casa por el tejado y deberíamos haber empezado por estudiar exactamente cómo se sintetizan y en qué fases del proceso visual intervienen estas hormonas. Pero bueno, no se ha hecho así y lo que se ha hecho es ver cómo aportando estas hormonas podemos neuroproteger y podemos proteger en muchas enfermedades de la retina. Y se ha visto que el aporte de estrógenos, tanto endógenos, naturales, en la mujer, pues dependiendo del número de embarazos, de la edad de la menopausia, también dependiendo de si han tomado anticonceptivos o hacen uso de una terapia de reemplazo, puede proteger contra la DMAE. También se ha relacionado el aporte de estrógenos con la retinopatía diabética, por ejemplo, y parece ser que el estradiol podría tener un efecto beneficioso en las primeras etapas de la retinopatía diabética.
Y también pues, se ha visto y se ha estudiado que las mujeres posmenopáusicas, cuando ya tienen una disminución de progesterona y estradiol, tienen un mayor riesgo de sufrir glaucoma. En el caso de la retinosis pigmentaria, que es de lo que yo quería hablar un poquito más hoy, hay distintos grupos investigadores que que han aportado hormonas para ver si eran capaces de retrasar la muerte de fotorreceptores en distintos modelos animales. Y así se ha visto que el estradiol pues, podía retrasar la muerte de los fotorreceptores en un modelo de ratón con degeneración inducida por luz, y luego señalar solo unos estudios que se han hecho con Norgestrel, se hicieron en Irlanda hace algunos años. El Norgestrel es el principio activo que lleva la píldora del día después y que se ha probado también en modelos de ratones con degeneración inducida por luz, o en el modelo de ratón RD10, y que también ha demostrado efectos neuroprotectores. Estos estudios muchas veces se han comparado con los que hemos realizado en nuestro laboratorio, que ahora explicaré, donde hemos utilizado progesterona, pero en realidad el Norgestrel tiene unas pequeñas diferencias estructurales que le hacen más parecido a la testosterona que a la progesterona, y cualquier comparación debería ser hecha con mucho cuidado. En nuestro laboratorio empezamos probando la progesterona porque habíamos tenido noticia de que estaban utilizándose en ensayos clínicos para el daño traumático cerebral, y decidimos administrarlo a un modelo de ratón, que es el RD1, que todos sabemos que tiene una mutación en la fosfodiesterasa 6 beta que origina una degeneración muy rápida de los fotorreceptores. Y después de administrar esta progesterona a dosis bastante elevadas, la verdad, pero la administrábamos por vía oral, y la progesterona era capaz de reducir la muerte de los fotorreceptores, de reducir la gliosis, la inflamación que acompañaba la degeneración y la distrofia retiniana, de disminuir la concentración de glutamato, que es un excitotóxico muy importante que está elevado también en estas distrofias, y de aumentar la concentración del antioxidante intracelular más importante que tenemos, que es el glutatión, y además de mejorar la función retiniana medida por electroretinograma. Y eso es lo que vemos en la siguiente diapositiva, en la parte de abajo. El electroretinograma abajo es de un ratón control, aquí es un ratón sin tratar, y el intermedio es un ratón tratado con progesterona, donde veíamos un incremento de la función visual bastante importante. Hemos de señalar que tampoco esto no era totalmente perdurable en el tiempo, y cuando avanzaba la degeneración perdíamos eficacia. En nuestros siguientes estudios probamos otra vez a administrar progesterona, en este caso en otro modelo animal, el RD10, que también tiene una mutación en la misma enzima, y confirmamos nuestros resultados viendo que reducía la muerte de fotorreceptores, disminuía la microglia, la inflamación, disminuía el estrés oxidativo porque disminuía el malondialdehído, y al final de estos tipos de estudios podíamos establecer un poquito del mecanismo de acción y ver que la progesterona retrasaba la muerte de fotorreceptores porque disminuía el estrés oxidativo a través de numerosos mecanismos, porque disminuía la inflamación, y que nos permitían deducir que la progesterona, igual que en otros tejidos, en la retina podría tener efectos pleiotrópicos y funcionar a nivel de múltiples sistemas, no solo, pues como hemos dicho, estrés oxidativo, inflamación, protección, etc. La verdad es que mucha gente cuando ven nuestros estudios nos preguntan si muchos pacientes si pueden tomar progesterona, y nosotros trabajamos con animales, pero se nos ocurrió que sería interesante probar, y esto no está publicado todavía, pero probar con algunos fármacos que ya están comercializados, y hemos probado un fármaco que es la dutasterida, que modula la síntesis de neuroesteroides y que se utiliza en hombres para la hiperplasia prostática benigna y también para el tratamiento de la alopecia masculina, que además no se asocian con aumento de testosterona, por lo menos directo, y que se ha visto que provocan el aumento de progesterona y estradiol. Hemos utilizado en este caso, bueno, aquí simplemente veis cómo
la enzima, que es la 5-alfa-reductasa, es inhibida por este fármaco y por tanto nos permite en la retina aumentar la progesterona de una manera indirecta. Hemos probado este fármaco por vía intraperitoneal en otro modelo animal que tiene una mutación en la periferina, es un modelo de generación más lenta y hemos vuelto a confirmar que hay un retraso en la muerte de los fotorreceptores. También con este fármaco conseguimos rescatar, y esto es muy importante, de la muerte tanto a los bastones como a los cones, no hace diferencia en el tipo de fotorreceptor que está dañado. Eh, Aumentamos con este fármaco también el glutatión, aumentamos las defensas antioxidantes y las aumentamos y hemos ido un poquito más porque es capaz de aumentar la GCLC, que es la enzima más importante responsable de la síntesis de este antioxidante. También hemos visto que disminuimos la inflamación, hemos mirado el GFAP, hemos mirado el IVA1 y en todos los casos hay una disminución muy importante de la inflamación. Luego hemos conseguido de una manera indirecta confirmar nuestros resultados. Y ahora me pueden ustedes preguntar, bueno, claro, ¿cómo sabes tú que de verdad estás aumentando los niveles de progesterona? Bueno, en la retina de una manera indirecta, como nos has dicho. Para hacer esto lo que hicimos fue utilizar explantes de retina y cuando fuimos a hacer los explantes de retina nos dimos cuenta que hay grupos de investigación que en el medio de cultivo que utilizan para cultivar estas retinas ya utilizaban progesterona, ¿vale? Desde hace años sin saber por qué, porque les funcionaba mejor. Entonces, bueno, hemos probado en estos medios de cultivo el tratar ratones de ratones RDS con distintas concentraciones de dutasterida y hemos conseguido una protección. Pero lo más curioso es que cuando hemos analizado el medio de cultivo, hemos visto que el medio de cultivo con más dosis de dutasterida y con el que teníamos más protección seguía teniendo más progesterona que los demás, como si nuestras retinas que estaban siendo beneficiadas por este tratamiento no necesitaran coger progesterona del medio. Y esto es una cosa que tenemos que seguir estudiando y para tener una mayor explicación. Y por último, para acabar muy rápidamente, también muchos pacientes me preguntan si pueden empezar a tomar dutasterida, si pueden empezar a tomar progesterona y yo les sigo diciendo que mi investigación o nuestra investigación es básica, lo hacemos con animales, pero que podemos hacer todavía muchas cosas porque nos faltan estudios epidemiológicos y saber qué pasa en las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia. Nosotros iniciamos un estudio con 55 pacientes de la Comunidad Valenciana y vimos que el 58% de las mujeres que habían tenido la menopausia manifestaron que su enfermedad había empeorado, ¿vale? Es un estudio piloto que no hemos podido continuar por falta de financiación, pero que sería muy fácil pues, estudiar, y vuelvo hacia atrás, con un mayor número de pacientes, medir el impacto hormonal a lo largo de la vida de estas mujeres y controlar de una manera objetiva cómo ha podido influir este grado de hormonas al que han sido expuestas en su pérdida visual. Como sé que muchos pacientes me están oyendo, pues lanzo la idea para que todos nos animemos a tener más estudios de este tipo. Por último, solo quería volver a agradecer la invitación, invitaros a todos a visitarnos en la universidad, en Valencia, y dar las gracias a mi equipo de investigación. Somos un equipo pequeño, pero con muchas ganas de hacer cosas. Y esto es todo. Regina, muchas gracias. Muchas gracias, María. Me parece súper interesante y bueno, a ver si van Voy a a ver. visitarte y a ver si Sí, podéis conseguir continuar con ese estudio. De todas formas, luego vendrán las preguntas, así que si sí, puedes quedarte conectada, perfecto. sí, voy a Y ver si bueno, puedo desconectar no sé, sí, quitar la pantalla, que no, creo que no puedo en este momento. no te preocupes de eso que se Vale, encargan. vale. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponente, que es la doctora Idoia Gallego.
Ella es doctora en biología por la Universidad de Navarra y actualmente es investigadora postdoctoral del CIBER BBN, que es el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, en el grupo de investigación de micro y nanotecnologías, biomateriales y células, que se conoce como Nanobiocel, que está en la Universidad del País Vasco. Además, forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba. Ella es miembro también del Comité de Bioseguridad de la Universidad del País Vasco y es la coordinadora científica de la Unidad de Formulación de Medicamentos de la plataforma Nambiosis. Y hoy nos va a hablar de nanovehículos como estrategia terapéutica para patologías de la retina. Gracias, cuando quieras. Gracias, Regina, a ti y al resto de la organización por la invitación y por dar la oportunidad de traer un poquito de ciencia y de lo que hacemos en el laboratorio a esta sala, a la audiencia online y sobre todo a los pacientes. Enhorabuena también al comité organizador. Quería comentar pues, que empecé mi carrera investigadora buscando biomarcadores que fuesen dianas terapéuticas para el remodelado miocárdico de pacientes con estenosis aórtica, es decir, con pacientes que tenían estrechamiento en la válvula aórtica. Y bueno, pues encontramos algunas dianas terapéuticas, pero me quedaba la espina de decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos llegar esta terapia al corazón de los pacientes? Entonces fue cuando me interesé en el mundo de los nanovehículos. Y fue en 2017 cuando tuve la oportunidad de incorporarme al grupo de investigación Nanobiocel, liderado por el doctor José Luis Pedraz, en la Universidad del País Vasco, que además tienen una amplia experiencia en la tecnología farmacéutica. Y bueno, como veis, es un grupo bastante extenso, con muchas líneas de investigación, pero hoy vengo a hablaros de los nanovehículos como estrategia terapéutica para patologías de la retina. En primer lugar, quería introduciros, igual es un poco básico, pero quería introduciros en el término nano. ¿En qué rango nos estamos moviendo? Bueno, si tenemos una regla de centímetros, cada uno de las rayas corresponde a 1 milímetro, que sería como la punta de un lápiz. Si además ese milímetro lo dividimos en 10, ya estaríamos hablando de 100 micras, que en la escala de los nanómetros sería como el grosor de un cabello, que serían 100.000 nanómetros. Pues bien, los nanovehículos están en el rango entre 1 nanómetro y 1000 nanómetros. ¿Y por qué son interesantes? Bueno, pues porque el ojo es un órgano muy complejo, con muchas barreras, tanto físicas como biológicas y dinámicas. En el caso de las aplicaciones oftálmicas, cuando nos echamos gotas en el ojo, ¿qué pasa? Pues que lo primero que nos encontramos es la película lacrimal, que evita, ¿no?, que penetre el fármaco que estamos aplicando. Y de manera secundaria tenemos la barrera corneal, que es una barrera estructural con 3 capas. Con lo cual, los fármacos que estamos administrando, únicamente el 5% llega a atravesar la córnea. En el caso de la administración sistémica, tanto vía oral como por inyección intravenosa, nos encontraríamos con 2 barreras biológicas muy importantes. La barrera hematoacuosa, que protegería la parte anterior del ojo, y la barrera hematorretiniana, que protege la parte posterior de la cavidad ocular, evitando que entren productos tóxicos o xenobióticos desde la circulación sanguínea hasta la cavidad vítrea. Por eso esto, aunque se utilice mucho en la medicina general, es poco utilizado en oftalmología. Y por último, tendríamos la forma que más se utiliza actualmente, que son las inyecciones intravítreas, que la gran ventaja que tiene es pues, que consigue que llegue todo el fármaco que queremos a la cavidad vítrea y que llegue a la retina, ¿no?, que sería nuestro interés. Lo único que aquí tendríamos que tener en cuenta el tamaño del principio activo y su naturaleza, y que se pueden formar agregados en la cavidad intravítrea. Y bueno, pues ya sabemos que es una administración invasiva, que es muy molesta para los pacientes, que normalmente para mantener un efecto terapéutico hace falta múltiples inyecciones, con lo cual puede desencadenar infecciones oculares o endoftalmitis, una variedad de efectos no deseados, y además requiere la presencia de personal especializado. Y aquí es cuando entra en juego pues, la nanotecnología, ¿no?, para intentar evitar estos problemas y hacer llegar de una manera más eficaz los principios terapéuticos a la cavidad vítrea, en particular a la retina.
Idealmente, los nanovehículos tienen que cumplir una serie de características. Deberían de aumentar la biodisponibilidad del principio terapéutico en la cavidad vítrea. ¿Qué es esto? Que el principio terapéutico sea biológicamente activo en el sitio de acción. Además, deberían de transportar el principio terapéutico de manera selectiva a donde queremos, al sitio de acción, evitando que afecte a otros tejidos no afectados. Deberían de ser también estables, que tengan una fácil administración, intentando de evitar que sean administraciones invasivas como la inyección. Obviamente tienen que ser seguros y deberían de ser fáciles de fabricar y de manera rentable. Suelen cumplir estos requisitos y además en función de los materiales que empleamos para sintetizar estos nanovehículos podemos modular su forma, su tamaño, la carga superficial, la eficiencia de encapsulación y sobre todo, de manera muy importante, podemos controlar la farmacocinética de estos principios terapéuticos. ¿Por qué es importante? Los nanovehículos lo ideal es que tengan una liberación gradual y sostenida del principio terapéutico para que se prolongue ese efecto, ¿verdad? En el caso de administrar el principio terapéutico sin encapsular, suele ocurrir un pico de acción muy acusado que a veces incluso puede llegar a la toxicidad y decrece de manera también muy rápida. Es este control en el perfil de liberación del principio terapéutico desde los nanovehículos lo que permite reducir la dosis, disminuir los efectos secundarios y posiblemente tóxicos y tener un control en la biodistribución. Aquí os presento de manera muy general los tipos de nanovehículos que tenemos, que se dividen en inorgánicas u orgánicas. Entre las inorgánicas pues nos encontramos las nanopartículas de sílice, las de plata, las de óxido de hierro, que estas son magnéticas, las de oro. Y entre las orgánicas encontramos las poliméricas o las lipídicas, dependiendo de si el compuesto mayoritario que utilizamos son polímeros o lípidos. Una vez que elaboramos las nanopartículas con distintas metodologías en función de la nanopartícula que se quiera elaborar, las caracterizamos físico-químicamente. Este es el equipo que tenemos en el laboratorio, que se llama Z-Sizer, y que nos da información relativa al tamaño. Como os he dicho, los nanovehículos se mueven entre 1 y 1000 nanómetros, pero normalmente suele estar establecido entre 100 y 500 nanómetros. La polidispersión, esto es como de homogénea es la formulación. No nos interesa que en la misma formulación una nanopartícula sea de 10 nanómetros y otra de 800. Es interesante que todas sean de un tamaño parecido. La carga superficial, esto es muy interesante en función de si queremos transportar material genético o un fármaco. Y finalmente también se caracterizan morfológicamente mediante microscopía electrónica de transmisión. Aquí os muestro cómo se ve estas nanopartículas observadas en estos microscopios. Aquí tenemos las NLCs, Nanostructure Lipid Carriers, o transportadores lipídicos nanoestructurados. Estos nanovehículos encapsulan el principio terapéutico en su interior. Y aquí, en cambio, tenemos los niosomas, que los utilizamos para transportar material genético, en este caso en su superficie, vincularíamos el ADN. Y os quería mostrar también aquí un vídeo, no sé si me va a funcionar o tenéis que dar clic, que me parece interesante y muy visual. Es una criotomografía y una reconstrucción 3D de estos niosomas. Cada puntito de estos turquesas son nanodiamantes, que son estructuras de carbono de 5 nanómetros, que hemos incorporado en los niosomas, en la bicapa lipídica, para aumentar la eficiencia de transfección. Es decir, para que las células puedan captar mejor estos nanovehículos con el material genético. ¿Y qué se encapsulan en los nanovehículos? Pues multitud de principios terapéuticos. Por ejemplo, para uso oftalmológico he visto que se encapsula el EGF, el factor de crecimiento epidérmico para la regeneración del nervio óptico. En nuestro laboratorio no hemos encapsulado de momento ningún factor de crecimiento con ese fin, pero os quería poner este vídeo de nanopartículas que encapsulan el PDGF, que es un factor de crecimiento que promueve la migración celular. ¿Sí podéis ver?
Si podéis dar también al otro vídeo. Y la imagen de la derecha promueve la migración de las células mesenquimales después de haber infringido un daño, una herida, mucho más rápidamente que las células basales sin tratar con ese factor de crecimiento liberado desde los nanovehículos. Otro ejemplo es la encapsulación del VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, que lo que hace es promover la formación de vasos sanguíneos. Como veis, aquí estas son células sin tratar y estas son células tratadas con el factor de crecimiento endotelial liberado desde los nanovehículos y veis que hay una mayor formación de vasos sanguíneos. También se pueden encapsular antibióticos, antimicrobianos, antifúngicos. En este caso, por ejemplo, en la queratitis fúngica, el tratamiento es la administración oftálmica de unas gotas que, como hemos comentado anteriormente, debido a la barrera lacrimal y a la córnea, únicamente el 5% de ese antifúngico llega a la córnea y ejerce su acción. En cambio, hay estudios en los que encapsulan este antifúngico en partículas lipídicas tipo sólidas que permiten una mayor permanencia del antifúngico y un mayor efecto terapéutico. También se pueden encapsular anticuerpos. Bueno, en esto tenemos una colaboración con Regina, muy interesante. En este caso os voy a hablar de un estudio en el que encapsularon anticuerpos anti-VEGF, que sería justo lo contrario a los que mostraba antes del factor de crecimiento VEGF. Es decir, aquí lo que se busca es evitar la formación de vasos sanguíneos en la retina. En este caso, encapsularon el anti-VEGF, que se llama bevacizumab, en partículas poliméricas tipo PLGA. Inyectaron en conejos, en el ojo izquierdo, este nanovehículo con el anticuerpo y en el ojo derecho el anticuerpo solo, por así decirlo. Y vieron como la línea negra que corresponde a este nanovehículo que encapsulaba el anticuerpo, las concentraciones de anticuerpo eran mucho mayor, con lo cual tenían un mayor efecto terapéutico. También se pueden encapsular fármacos de distinta naturaleza hidrofílicos o lipofílicos. ¿Para qué se emplea? Por ejemplo, en los casos de alta presión intraocular ocurre lo mismo que hemos comentado anteriormente, que al aplicar las gotas oculares hay una rápida eliminación, posible absorción sistémica por el conducto lacrimal y además requiere un cumplimiento de la posología por parte del paciente. No sé si hay que administrar 2 o 3 gotas al día. Con lo cual, la encapsulación de este tipo de principios terapéuticos en nanopartículas podría aumentar la permanencia en la córnea y la penetración para disminuir esa presión intraocular y reducir así la posibilidad de padecer un glaucoma crónico. También se pueden encapsular moléculas fluorescentes. ¿Para qué? ¿No? Un poco raro. Pues viene muy bien para traquear por dónde van nuestros nanovehículos, es decir, es como hacer el seguimiento de un paquete de correos, ¿no? Si lo inyectamos en vivo, a ver si ha conseguido atravesar la córnea, ha llegado a la retina, etc. Bueno, esta tabla es únicamente de una revisión publicada hace un par de meses, para que veáis que ya hay productos oftálmicos aprobados en los que se utilizan nanopartículas poliméricas y lipídicas en distintas patologías. Si bien es verdad que, bueno, que de retina aquí no veo. Pero sí que hay varios ensayos clínicos en curso, en fase 1, fase 2, fase 3, que ahora con el coronavirus ya estáis más familiarizados, me imagino, con esto. Y aquí sí que hay algunos tratamientos en ensayos clínicos con estos nanovehículos para patologías retinianas. También se encapsula material genético. De todos es conocido con el COVID que se encapsula RNA mensajero en partículas lipídicas autoensambladas, que se llaman, que se forman por sistemas de microfluídica con flujo laminar. Nosotros lo que más hemos trabajado hasta ahora es portar material genético tipo DNA, aunque estamos trabajando ahora con esas lipídicas autoensambladas con RNA, estamos muy en los inicios. Con lo cual ahora lo que os quiero hablar a continuación es de los niosomas, que es la fotografía y vídeo que habíamos visto anteriormente, que es para transportar material genético tipo DNA.
Los niosomas están formados por lípidos catiónicos con una cabeza polar y una cabeza apolar que se dispone hacia el interior de la bicapa lipídica, tensoactivos no iónicos que proporcionan estabilidad a estas vesículas y se les puede aportar también un lípido o un componente helper que nos ayude a transfectar la célula deseada. ¿Cómo se forman los complejos niosomas con DNA? Pues muy sencillo. Son lípidos catiónicos que en su cabeza polar están cargados positivamente y el DNA está cargado negativamente, con lo cual polos opuestos se atraen y se unen por interacciones electrostáticas. Esto permite que estos neoplexos puedan atravesar la membrana plasmática de las células por diversas vías de entrada, que llegue al núcleo y este núcleo, este material genético, se transcribe a RNA mensajero y se traduce a proteína. ¿Por qué he pintado esta estrellita verde? Porque normalmente solemos utilizar primero un gen reportero, un plásmido que codifica para la proteína verde fluorescente, de tal manera que si vemos que las células se vuelven verdes es porque han conseguido incorporar estos neoplexos y traducir la proteína que queríamos, ¿no? Para ello realizamos estudios in vitro, cultivamos las células en el laboratorio, solemos utilizar células ARPE del epitelio retiniano y como veis en este caso pues, las células verdes serían las que están transfectadas. Esto lo vemos mediante microscopía de fluorescencia y después lo cuantificamos mediante citrometría de flujo, que es un equipo que permite cuantificar una a una las células fluorescentes y vivas, que serían estas de aquí. Perdona, Cuando ya tenemos... un minutito. Uy, vale. Gracias. Cuando ya tenemos una formulación candidata, pasamos a los ensayos in vivo, que en esto es experta la doctora Gemma Martínez Navarrete, que realizan las inyecciones subretinianas e intravítreas con estas formulaciones y después se analizan los cortes retinianos a microscopía de fluorescencia. Como veis, las partes verdes son las que están transfectadas, es decir, que hemos conseguido que llegue el material genético ahí. El próximo paso sería introducir un material genético terapéutico. Bueno, yo os iba a hablar algo de la bioimpresión 3D, pero la doctora Berta ha hablado sobre ello. Simplemente decir que tenemos varias líneas de investigación. Si podéis pulsar el vídeo, por favor. El epitelio pulmonar, vasos sanguíneos. Eso es la bioimpresión de una prótesis vascular, para que os hagáis una idea de cómo funciona la bioimpresión 3D. Hueso, tendón, cartílago, piel y por supuesto, tenemos algo de ojo. En lo relativo al ojo, actualmente estamos bioimprimiendo córnea, que el mayor reto es que sea transparente para que luego se pueda realizar una buena visión, ¿no? Y bueno, en el campo de la retina está verde todavía. Quería comentar pues, que hay estudios y tal, pero me ha dejado impresionada el proyecto de la doctora Berta en este sentido. Enhorabuena y espero que sea fructífero. Y bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y eso es todo. Muchas gracias, Idoia. Luego continuaremos hablando de nanovehículos. Y ahora ya la última ponente es la doctora Gemma Martínez Navarrete. Ella es doctora en biología, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández en Alicante y es investigadora en la unidad de neuroprótesis y rehabilitación visual de la misma universidad. Trabaja en un grupo multidisciplinar que está enfocado a la búsqueda de soluciones y terapias para patologías del sistema visual. Y hoy nos va a hablar de novedosas terapias para tratar enfermedades visuales. Cuando quieras. Vale. Bueno, pues gracias a la organización y gracias al público que está tanto presente aquí en esta sala como online. La suerte y la desventaja de ser la última es que ya han comentado muchas cosas de las que yo iba a hablar, pero que podemos dar una pincelada. Y la desventaja es que la hora pues no es muy buena. Llevamos un rato aquí ya con mucha atención y que llegue yo a hablar puede ser un hándicap. Pero vamos a intentar por lo menos aprender algo. En realidad, creo que el proceso de la visión todos no lo conocemos, es decir, y en todo este proceso hay una estructura muy importante
qué es la retina. Yo hace como un año y pico le presenté una imagen a mi hijo que tenía poco menos de 4 años y le dije, ¿qué es para ti esto? Y pues me dibujó como 5 o 6 células y dijo, pues eso es la retina. La retina puede ser muy sencilla, pero en realidad es una estructura realmente compleja, llena de células, y es un órgano tan complejo que a veces nos hace sufrir en el camino de la búsqueda de todas las terapias que queremos llevar a cabo para paliar muchas patologías. En realidad, las patologías del sistema visual son muy amplias y afectan a gran parte de la población. Hay más de 285 millones de personas que sufren una discapacidad visual en el mundo. Y eso pues, es un reto para todos los que estamos aquí y para todos los que nos enfrentamos día a día a intentar conseguir terapias para paliar esas enfermedades. En realidad hemos hablado de muchas terapias, pero ¿cómo las investigamos? Pues para eso necesitamos modelos animales. Antes de llegar a las personas, a los ensayos clínicos, hacemos ensayos preclínicos y experimentales. Y cada patología visual, pues en realidad tiene como su modelo experimental gold estándar, ¿no? Pues utilizamos el modelo de rata, de ratón, de pez, modelo de cerdo, que es muy similar al humano, nos da muchas ventajas en el modelo de conejo, o incluso el modelo en macacos, que es realmente difícil trabajar con ellos, sobre todo por los comités de ética, que son muy estrictos, pero que sí que da una información realmente interesante. ¿Y en qué enfermedades trabajamos y qué tipos de terapias llevamos a cabo? Nosotros en el laboratorio, pues en realidad llevamos diferentes tipos de terapias, la terapia farmacológica, génica, terapia celular en menor medida y sobre todo también llevamos a cabo una terapia que es un poco, no es tan biológica, sino más tecnológica, que es la implantación de neuroprótesis. Como ya hemos ido hablando, la retinosis pigmentaria, que yo creo que todos estáis muy familiarizados, utilizamos un modelo que es para nosotros el que mejor se nos ajusta a todas las terapias que llevamos a cabo, que es el RD10, es un ratoncito que al mes y medio pues, pierde sus fotorreceptores y es un modelo ideal para llevar muchas de nuestras terapias, ¿no? Pues bien, ¿qué hacemos en esos animales? Pues intentamos hacer la terapia génica que nos hablaba el doctor Chema, el doctor José María Millán y gran parte de lo que está comentando también la doctora Idoia. Y en realidad pues es intentar solucionar, modificar, introducir genes en células que tienen un fallo o que simplemente no lo tienen, ¿vale? ¿Y cómo metemos esos genes? Pues ya nos han comentado que existen vectores, tantos virus que tienen su hándicap, como vectores no virales basados en nanopartículas que podemos utilizar como cochecito, como vehículo para llevar nuestros genes o nuestros fármacos. Lo hacemos rutinariamente por 2 vías, tanto subretiniana como intravítrea, pero ¿qué es lo que deseamos en realidad? ¿Y qué desean los clínicos? Pues que todas las terapias o que la gran mayoría de las terapias sean nivel tópico. ¿Por qué? Pues porque nos evitaríamos pues, el desastroso mes o la posología, ¿no? Que sea tan invasiva como puede ser mediante inyecciones. Y en ese contexto, pues tal y como comentaba la compañera Idoia, pues hemos llevado a cabo terapia génica con estas nanopartículas, con estos niosomas, a los que les introducimos los nanodiamantes, y todas aquellas celulitas verdes que aparecen en la retina es que han conseguido introducir ese gen. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es introducir el gen que falta o que está defectuoso en esa terapia. Con lo cual, estamos un paso cerquita de lo que es la terapia génica y, en este caso, terapéutica. También utilizamos pequeñas proteínas, que son péptidos de penetración celular, que sirven también como vehículos. Y uno de los aspectos que yo era a lo que venía a hablar, pues es la optogenética. Como decía el doctor Chema Millán, la optogenética se utiliza
en procesos, principalmente cuando ya existe una degeneración. ¿Y en qué consiste? Pues cuando tenemos una degeneración retiniana que afecta a los fotorreceptores son los encargados de traducir la luz en un impulso nervioso. ¿Qué pasa si no tenemos fotorreceptores? Pues vamos a intentar dotar de fotosensibilidad al resto de las células, es decir, que actúen como fotorreceptores. Y un poco la optogenética se basa en eso. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo esa fotosensibilización del resto de las células? Pues necesitamos opsinas. Y en este contexto, pues hace pocos años se descubrió que hay un alga unicelular, que es la Chlamydomonas reinarti, que tiene esas opsinas. Y esta alguita tiene dos cilios, uno en trans y otro en cis, como si dijéramos uno derecha, otro izquierda, y tiene un pequeño ojo. Y en ese ojo pues tiene esas opsinas, de tal manera que cuando aparece la luz, el alga se mueve hacia la luz, precisamente por esas opsinas que hay en ese ojo. ¿Qué queremos hacer? Pues lo que queremos es extraer esas opsinas de ese alga, que es la manera más fácil, e introducirlas en esas celulitas que todavía sobreviven en esa patología degenerativa. Y luego pues estimularlas para ver que realmente están funcionando. Nosotros en el laboratorio hemos conseguido introducir opsinas, que son estas que están en color verdecito, en las células que quedan en la retina, y bueno, pues en los fotorreceptores no está mal, pero nuestro objetivo siempre es llegar pues a eso, a capas de células bipolares, células amacrinas, incluso células ganglionares, que son las ideales. En otra de las patologías que estamos muy centrados, que voy a pasar muy por encima, porque si no se me va a ir el tiempo encima, es la degeneración macular asociada a la edad. Ya sabemos todos que hay una atrofia, una DMAE seca, una DMAE húmeda, que es mucho más agresiva, en la que crecen muchos vasos. Y para estudiarla, pues necesitamos modelos animales. Un modelo animal de DMAE seca que hemos generado es un modelo porcino que tiene una estructura perfecta para hacer terapia, y también estamos llevando a cabo diferentes modelos roedores de DMAE húmeda. Esto es un vídeo para que veáis cómo hacemos esa mácula, cómo hacemos en el roedor esa mácula degenerativa con esos vasos que simulan a la mácula de un paciente con DMAE, porque deciros que los roedores no tienen fobia ni tienen mácula, entonces tenemos que simular la patología. Y con un láser verde lo que hacemos es pegarle el flashazo y eso va a simular la patología que luego vamos a tratar. ¿Vale? Una vez que ya tenemos esa lesión, van a crecer una cantidad de vasos y ahí es donde vamos a aplicar nuestras nanopartículas con agentes que impiden crecer esos vasos, con agentes anti-VEGF. Y lo último que estamos haciendo es introducir directamente el RNA de silenciamiento que va a parar la producción de esos agentes neovascularizantes. Y en eso pues estamos muy implicados con una farmacéutica de PharmaMar, que es Silentis, que tiene un objetivo muy ambicioso y es, mediante gotas, introducir el RNA de silenciamiento y que llegue a la retina. Y estamos viendo resultados realmente espectaculares. Y el otro motivo por el que yo venía es para hablaros de una terapia más tecnológica, menos biológica, que son todas las que hemos estado viendo, y que es el uso de neuroprótesis visuales. Nosotros en el laboratorio estamos utilizando neuroprótesis, pero en realidad existen diferentes tipos de neuroprótesis. Existen neuroprótesis a nivel de retina, a nivel de nervio óptico, a nivel de núcleo geniculado y prótesis corticales. Nosotros nos centramos en las prótesis corticales, ¿por qué? Porque es el sitio más directo donde podemos incidir en nuestra terapia. Lo podríamos hacer a nivel de retina, pero si la retina está degenerando, pues puede ser un problema. Entonces nos hemos centrado
directamente en la corteza para tener una conexión y una comunicación directa con el cerebro. ¿Y qué necesitamos para hacer la prótesis? Pues lo primero que necesitamos es un ojo artificial, ¿no? Un ojo que permita captar la luz. Y tenemos que procesar esa respuesta. Cuando el ojo artificial recoge la luz, la va a llevar a la corteza visual. ¿Qué pasa? La corteza visual, que es la corteza occipital, ya don Santiago Ramón y Cajal la describió muy bien y se ha visto, bueno, se describió en su momento, que la capa 4 es la que tiene las neuronas que codifican la información visual. Nosotros lo que vamos a hacer es implantar un electrodo que llegue a esa capa 4 y ahí es donde vamos a estimular para que el paciente ciego pueda ver un fosfeno, que es un punto de luz. Pues bien, ahora, ahí es donde estamos inmersos. Nosotros estamos desarrollando en el laboratorio un ensayo clínico en el que estamos implantando estos electrodos en la corteza cerebral de pacientes ciegos, pacientes que han visto alguna vez en su vida y que nuestro ensayo clínico en realidad es para ver parámetros. Es decir, no vamos a curar la ceguera, sino que queremos saber qué tipos de señales tenemos que enviar al cerebro, cómo son de estables, cómo los electrodos tienen que estar dispuestos para poder interpretar esa señal. Y entre los criterios de inclusión y exclusión, pues el más importante es decirle al paciente que esto es un experimento. Es decir, no vamos a curar la ceguera ahora mismo. Tenemos que tener esos parámetros para que en un futuro sí que pueda ser un tratamiento a nivel crónico. Entonces, nuestro primer paciente, que fue Berna, es una mujer de 57 años y llevaba 17 años ciega. Decir que los 3 pacientes que han pasado han tenido una patología a nivel de nervio óptico, ha sido un poco coincidente. Y Berna, pues, fue implantada con uno de estos electrodos. Si lo vemos en la pantalla, fijaos el tamaño de un dedo, ¿vale? Y el electrodo que se implanta es este, que tiene pues todos esos pines, todos esos pinchitos, que son los que se van a implantar en la capa 4 de la corteza cerebral. En la sala del quirófano, bueno, en la sala de registro, cuando registramos a la paciente, a la voluntaria, tenemos esa pantalla con todos los electrodos, con todos los pinchitos que están en el electrodo, y ahí somos capaces de ver la actividad de cada una de las neuronas en cada uno de los electrodos. Si seleccionamos un electrodo, por ejemplo, vemos la actividad espontánea de esas neuronas, incluso podemos ver en tiempo real lo que sería el electroencefalograma. De tal manera que esta primera paciente, Berna, pues lo que hacíamos era estimular y ella misma decía que percibía. Sí, bueno, esta empezó a poner una raya, que eso Dice, veo una línea fina, a veces veía una bola, una pelota, con una intensidad. Es decir, no decía veo blanco-negro, sino veo una forma, una estructura, con una intensidad. Incluso cuando estimulamos varios electrodos a la vez, Berna puede ver pues, diferentes formas, una línea, una cruz, una I, una L y una O. Y entonces nos sentamos y le dijimos, ¿y si le estimulamos para que vea una O minúscula y una O mayúscula? ¿Será capaz de verla? Pues hicimos el experimento y Berna intentaba explicarlo. Y es súper coqueta. Berna se iba al Corte Inglés y se llevaba una aplicación
que le decía la combinación de los colores porque ella no quería venir al laboratorio de cualquier manera. Y es muy cuca ella. Entonces, al día siguiente vino y nos dijo, es que yo veo algo tal como esto, una lentejuela más grande y una lentejuela más chiquitita. Y esa percepción era, a lo largo de los días, mucho mejor. Es decir, había un proceso de aprendizaje a lo largo de los días que al principio, cuando nosotros estimulábamos para que viera los puntitos en forma de E, pues no acertaba siempre, pero a lo largo de los días acertaba pues casi el 100% de las veces. Después de una semana acertaba perfectamente lo que queríamos estimularle. Y para que ese proceso de aprendizaje fuera más divertido y nos diera a nosotros más pistas, pues diseñamos un juego, y es el juego de Maggie Simpson. Se trata de un juego en el que le aparece una pantalla, Maggie Simpson dispara y ella tiene un teclado con una tecla a la derecha y una tecla a la izquierda en el que tiene que parar las balas. Y esto es lo que pasaba. Vale, comenzamos. Eso es que acierta. Según donde aparezca el patrón, ella va a ir apretando. Ahí dice muy bien porque Berna era muy insistente y si no le salía bien teníamos que repetirlo para que saliera bien. Es decir, que ella nos aportó muchísimo porque estuvo muchas horas. Y en este experimento pues tenemos todo el aparataje ya colocado, es decir, tenemos las gafas, que es una retina artificial, y el electrodo implantado. Y ahora lo que le vamos a intentar decir a Berna es que nos diga dónde está la línea negra y cuáles son sus bordes. Y esto es lo que pasaba. Ahí. No, Ahí está el borde justo. Ahí. Ahí, sí. ¿Está ahí el punto? Ahí, sí, ahí estás en la línea. Sí. Ahora le cambiábamos el patrón de rayas. Ahí aparece. Ahí. Es luminoso, ¿eh? No es... Bueno, es negro y blanco por dentro. Es negro y blanco por dentro, efectivamente. Es decir, era capaz de incluso detectar la intensidad del negro y del blanco. El segundo participante pues, fue Miguel. Es un hombre de 64 años y hacía relativamente poco tiempo que estaba ciego, 2 años y medio. Y aquí pues, la cirugía, porque la implantación del electrodo requiere de entrar en un quirófano y hacer una cirugía, una craniotomía. La cirugía fue mucho mejor y esto nos permitió bajar los umbrales de estimulación, es decir, la cantidad de corriente que le aplicamos para hacer los experimentos. Y... Disculpe, me sabe mal, pero... Ya está, se acaba. Vale, ya está. Y el último paciente, que ha sido Xavier, también llevaba 16 años ciego y aquí pues también hemos permitido bajar los umbrales de estimulación y aquí Xavier sí que ha visto y ha percibido formas mucho más complejas precisamente por esta cirugía que se ha mejorado. Y ya en el último experimento que os voy a poner, quiero que veáis que en el laboratorio también tenemos una parte que es con movimiento, en la que el paciente tiene que ir sorteando los obstáculos a la vez que se le está estimulando. Izquierda. Izquierda.
y él mismo va diciendo izquierda, derecha, hasta que consigue el objetivo. Y bueno, pues esto es fruto del trabajo de nuestro investigador principal, el profesor Eduardo Fernández, y de un grupo que somos muy heterogéneo, multidisciplinar, ingenieros, informáticos, médicos, biólogos, fisios, ingenieros aeroespaciales, es decir, somos cada una de nuestra madre y de nuestro padre, pero ha conseguido pues, que lleguemos a este punto en el que estamos inmersos en miles de proyectos, todos para un objetivo, que es intentar remediar las patologías visuales. Muchas gracias. Creo que ha sido, gracias por la última charla. Creo que ha sido una mesa muy interesante todo lo que han aportado y da una esperanza de todo lo que se está haciendo para lograr, de una manera u otra, mejorar la visión de todas las personas que están afectadas a estas enfermedades. Y bueno, habría un tiempo de preguntas que va a ser bastante breve. No sé, David, si... Estamos justitos de tiempo, pero bueno, ¿alguna pregunta? O si no, si aquí la mesa queréis decir algo en particular o si alguien de la audiencia. Yo sobre todo, o sea, a ver, es que ha sido una mesa, bueno, felicitaros por la mesa a todos, a ti también en especial, Regina, pero sobre todo porque, o sea, terapia génica, células madre, tecnología, o sea, muy amplio y sobre todo da la visión, la perspectiva de que hay muchos focos diferentes, muchas aproximaciones diferentes y sobre todo esperanza. Y creo que además tan cerca de nosotros, ¿no? Porque tenemos siempre la impresión de que todas estas cosas se hacen de tan lejos y sobre todo tan cerca, con lo cual yo creo que mucha esperanza en que, bueno, que en un futuro no muy lejano hayan diferentes terapias, con lo cual una enorme gratitud a todo lo que nos habéis mostrado. Sí, ¿quieres hacer? Sí, a ver. Buenas tardes. Y ha sido una mesa de lujo, de alto lujo. Y yo quería preguntarle a Chema 2 preguntas. Yo soy afectado de síndrome de Usher 2A. He entendido que en Valencia había un estudio clínico, que era el único que había, pero he entendido como que está paralizado o abandonado. ¿Es cierto? Y la segunda pregunta era, para los que hemos perdido la vista y tenemos cierta edad, ¿podemos decir abandonar la idea de terapia génica y hacer por otro camino? A ver, respecto a la primera pregunta, había un ensayo clínico para el gen US2A, no para todos, pero sí para la mayoría, los que tenían mutaciones en una región que se llama exón 13. Este ensayo pasó la fase 1 y la fase 2, y cuando iba a empezar la fase 3, que es la de ver si realmente funciona, resulta que había otro ensayo con una tecnología exactamente igual, que era la de oligonucleótidos antisentido, para otro gen que no alcanzó los resultados previstos y arrastró al de US2A, que en realidad tampoco se había probado. Con lo cual, pues bueno, eso se paró. Lo que pasa que muy recientemente, hace unos pocos meses, la empresa que estaba desarrollando ese ensayo ha vendido la patente a otra empresa que parece que se compromete a continuar. Y dicho esto, bueno, ya lo he contado, cuando ya no hay fotorreceptores, es que da igual que te metan el gen que sea, porque no hay célula donde se pueda expresar. Por lo tanto, cuando ya prácticamente no hay resto visual, la terapia génica no vale y habrá que buscar alternativas en la terapia celular, en la optogenética y
bueno, obviamente otro tipo también, que no sean vectores virales, en fin, hay muchas posibilidades. Por supuesto, como comentaba María, la neuroprotección es fundamental en todo el proceso, pero desde luego terapia génica, cuando ya no hay células diana, cuando ya no hay fotorreceptores, no tiene sentido. Hola. Ayer decía la doctora García Sandoval que el simple hecho de poner tratamientos en el título de una mesa ya era muy significativo y esperanzador. Yo primero quiero decir que me parece espectacular que con lo que hacéis haya tiempo y dedicación y esfuerzo e ilusión para ponernos a jugar con los Simpsons a la hora de hacer una prueba. Me parece sencillamente brutal. Le decía hace un momento a una compañera que hace 5 años esta mesa no se podía haber celebrado. No sé si coincidís con eso. Y mi pregunta es, ¿qué pasará dentro de 5 años? ¿Quién se anima a contestar? Yo soy la moderadora, así que... No, gánate el sueldo. No, vosotros. El sueldo. Sois los protagonistas. Es difícil, yo puedo contestar, o sea, verdaderamente hacer predicciones aquí al ritmo al que va la ciencia es muy difícil, porque un ejemplo lo tenemos con el tema del COVID, ¿no? Lo que pasó. De repente los plazos de producir vacunas eran los que eran y pues corría mucha prisa, hacía mucha falta, se puso muchas ganas, mucho interés y cogió también efectivamente un momento en el que la tecnología estaba madura para dar ese salto, como bueno, pues, las personas a las que le acaban de dar el premio Nobel habían estado trabajando pues muchísimos años, ¿no? Para que eso realmente después fuera técnicamente posible. Y se hizo realidad en un tiempo que a todos los que trabajamos en ciencia nos dejó asombrados. O sea, a ti te preguntaban al principio, dices, bueno, para esto una vacuna, y todo el mundo decía, bueno, la vacuna, échale 2, 3, 4 años, yo qué sé. Y de repente, pues, las predicciones se demostraron todas erróneas porque se empezaron a manejar otros parámetros. Aquí lo que pasa es que estamos hablando de cosas muy diferentes y cada una tiene sus tiempos y sus ritmos. Y cuando se está hablando de terapias muy novedosas, también es cierto que lo que hay que tener es mucho cuidado, porque ya ha pasado anteriormente que a lo mejor se han dado algunos pasos que han dado un mal resultado y eso pues ha supuesto un freno excesivo durante años a una tecnología, pues un poco por miedo de los inversores, por ya exceso de prudencia de las agencias reguladoras y tal. Entonces nosotros, o por lo menos yo, desde mi punto de vista, pienso que lo que podemos hacer nosotros es avanzar y ir siempre de la mano de las agencias. Presionar, por supuesto, para que donde haya una barrera y haya motivos para decir, oye, es que esta barrera aquí no tiene sentido o se podrían hacer las cosas mejor y más rápido, pues habrá que presionar, o como lo que acaba de decir Chema, o sea, porque se haya venido abajo el efecto terapéutico en CEP 290 vamos a pensar que no va a funcionar en Usher, cuando a lo mejor la base de la tecnología puede seguir siendo válida. O sea, hay cosas que yo creo que ahí sí a lo mejor se puede hacer presión, ¿no? Pero luego hay otros puntos en los que hay que ser muy prudentes, ¿no? Porque estamos hablando de tecnologías muy nuevas que si de repente empiezan a tener algún efecto adverso, pues puede ser contraproducente. Pero también es verdad que de vez en cuando los tiempos en ciencia nos sorprenden, como se ha demostrado hace poco. Entonces, bueno, la previsión es cuando tú haces una tecnología nueva, pues lo normal es que pasen 10, 12, 15 años, si va todo bien, hasta que eso es una herramienta terapéutica real en manos de los clínicos, pero bueno, esto va todo a una velocidad ahora mismo y aparecen circunstancias que te hacen cambiar de planes, pues, y muchas son para bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener la esperanza y trabajar con seriedad, es mi opinión. A mí me gustaría ampliar un poco esa respuesta. Bueno, no sé si
si me hace falta micro. Hablo fuerte. Sí, lo siento. A mí me gustaría ampliar un poco esa respuesta, más que nada porque los ensayos clínicos son los plazos los que te dan, 6, 7, 8 años. Lo del COVID pues, fue una mezcla de investigación previa, porque las nanopartículas ya existían. Bueno, pues vamos a secuenciar el gen que codifica para la proteína y es urgencia mundial. La realidad es lo que tenemos, un ensayo clínico son 6-7 años y en este contexto no es solo la realidad. Os voy a contar un poco, porque el otro día teníamos una reunión con la farmacéutica, con la de Farmamar, y nosotros pues estamos trabajando en DMAE, en retinosis, y me quedé un poco impactada, se me puso la piel de gallina porque la coordinadora nos dijo: vamos a empezar un ensayo preclínico para el síndrome de Armstrong, porque hace un par de meses vino un papá con su hijo, que es muy chiquitito, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, me quedé así un poco en blanco, y me dijo: viene tan desesperado que ha hablado con mi jefa superior, que es internacional, dice, y tenemos que ponerle solución a esto. Con lo cual, hemos pedido un proyecto, tenemos financiación, algo ultra rápida, y vamos a empezar un ensayo preclínico en un modelo animal de Armstrong. Es decir, pues depende de tantas situaciones y de tantas, que a veces lo inesperado llega antes de lo que nos esperamos. Yo creo que es un trabajo de fondo, hay que creer en la ciencia, hay que apoyarla y, por desgracia, en el país en el que vivimos no estamos tan apoyados como deberíamos, eso también es importante destacarlo, pero bueno, es de agradecer todas las personas que sí, que nos siguen día a día, que nos apoyan y que hay que verlo todo pues en un contexto real. Pero esto va rápido, o sea, va más rápido de lo que nosotros podíamos imaginarnos hace una década. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más porque vamos fuera de tiempo, pero muchísimo. Solo decir que muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los que han estado aquí. Y ahora subirá David a clausurar, ¿no? A clausurar el congreso. Y nada, muchísimas gracias a todos.